Ya tenemos listo todo el mundo en España. O sea, ya están los que son. Ya con los que están nos vamos a quedar. Ya se completó la expulsión de los pueblos moros y de todo su conocimiento y de su sabiduría y el legado que dejaron por debajo. Ya se completó la expulsión de los judíos sefarditas con su dolor y su tragedia y el legado que dejaron tras de sí. Ya llegaron los gitanos y los gitanos llegaron para quedarse y para contribuir de una manera gigantesca a la herencia de la formación de la cultura española. Ya está todo el mundo, entonces ya estamos listos. Ya se unificó el país, ya existe un Estado nacional, ya hay un reino, ya tratando de salvarse de los portugueses, porque era hija de princesa portuguesa. Isabel necesitaba un hombre de sangre real que no tuviera ningún parentesco con los portugueses para que ella pudiera garantizar la autonomía de Castilla. Castilla es gigantesca. Si Isabel no hubiera garantizado la autonomía de Castilla, se la traga Portugal y hubiera sido un enorme reino de Portugal en lugar de haber sido el reino de Castilla, porque ella era hija de una princesa portuguesa y su hermana Juana, la Beltraneja, también era hija de una princesa portuguesa, de dos princesas distintas, y eso le daba a Portugal derecho sobre el trono de Castilla. Entonces ella logra eso con un matrimonio con un tipo que está en las mismas, que necesita una alianza de sangre real que lo proteja de Francia y que le permita someterle a Cataluña. Y ese tipo es Fernando de Aragón. Entonces Fernando se casa con Isabel y esa alianza les cae como anillo al dedo a los dos, porque los dos garantizan la autonomía de sus respectivos reinos y logran salvar a Aragón de Francia y a Castilla de Portugal. Entonces una vez que hacen eso, esto es una biarquía, una monarquía de dos cabezas, lo que significa que ninguno de los dos es vasallo del otro. Isabel no tiene vasallaje con Aragón y Fernando no tiene vasallaje con Castilla. Isabel es autónoma en Castilla y Fernando en Aragón. Pero los dos conforman el reino en torno al proyecto católico. El proyecto católico supone la exclusión de todo aquel que no esté metido dentro de lo que va a ser una España esencialmente católica. Y es aquí donde arranca la historia de ellos, desde donde ellos la cuentan, digamos en términos generales la cuentan desde acá. Entonces se unifican, se vuelven un Estado nacional, desarrollan un proyecto histórico y un proyecto religioso, con todo el poder cohesionante que tiene la religión. Fernando va a desarrollar, va a ocupar todo ese montón de órdenes militares que andaban por ahí dispersas y que habían empezado todos los tiempos de las campañas con los moros, las va a ocupar en un ejército que vaya a soportar el proyecto católico y los hace expulsar a todos los moros. Y España llevaba tanto tiempo en guerra en ese momento que hay toda una formación militar, hay toda una disposición militar que es la que Fernando va a utilizar para crear un gran ejército. Isabel ratifica la autonomía. Los dos van a tener una hija que se llama Juana, a la que apodan Juana la Loca, porque le dio en esa época una especie como de melancolía, como de depresión, que hoy por hoy le dan hasta entre Prozac y psiquiatra, pero en aquella época esto era muy grave, entonces la declaran loca, y ella tiene una cantidad de problemas por eso, pero ella no estaba tan loca en términos políticos, ella se enamora de un tipo austriaco con el que la casan, que se llama Felipe, que lo conocen como Felipe el Hermoso. Ese tipo es del trono de los Habsburgo y se casa con Juana la Loca. Y Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ella se enamora de Felipe el Hermoso hasta la locura, hasta el delirio total. Ella muere por ese man, pero eso también la va a llevar a su perdición. Y cuando ya ve que el otro amenaza al trono de España, dice, bueno, ya tampoco. Pero es toda una historia de amor y dolor, porque esta mujer la van apartando. Y todos los varones que están antes de ella mueren. Entonces a ella le toca el trono en circunstancias muy parecidas a las que le tocó a Isabel, su madre, a la que le tocó el trono, porque también todos los varones que estaban alrededor, Alfonso murió, la otra era Beltraneja también, entonces esa sombra de legitimidad estuvo siempre interpuesta en el camino de Juana al trono, así que le tocó a Isabel. Bueno, por una circunstancia igualmente tortuosa, le tocó a Juana. Juana la Loca y Felipe el Hermoso
consumen un matrimonio que emparenta la casa española de los reyes católicos con la casa de los Habsburgo. España era la marca del Sacro Imperio Romano Germánico en la Cataluña, y Austria era la marca del Sacro Imperio Romano Germánico frente a lo que en ese momento empezaba a ser la avanzada turca, que ya después sería una avanzada muy grande. O sea, la marca es el punto donde terminaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Al unirse Juana la Loca y Felipe el Hermoso, todo el mundo de la marca, todo el Sacro Imperio Romano Germánico va a quedar montado en un solo combo. Entonces, los españoles, que ahora ya lo son, los vamos a llamar así, desde este momento ya son españoles, ya pues de Castilla, pero ya son españoles con la fusión de Castilla y Aragón. Ahora los españoles se han topado con un imperio europeo, topado que llaman, porque significa que se lo encontraron con el matrimonio de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. La alianza dinástica les da todo el poderío de los Habsburgo y los emparenta con un trono impresionante, y eso les da el poderío en Europa. Casi inmediatamente después de haberse unificado como reinos, se vuelven imperio. El lapso de tiempo es muy pequeño, y de buenas a primeras terminan con un imperio que en un principio ganan sin comerlo ni beberlo, y después sostendrán a punta de tercios. O sea, al principio es un chiripazo, porque esta alianza los pone en la jugada. Y ese imperio tiene dos características, tiene dos paticas. Una parte, que es el matrimonio entre estos dos, que une las dos casas. Y la otra parte es el hecho de que un tipo andaba con un cuento sobre unas rutas de navegación que no se lo comía nadie que tuviera 5 de conocimiento de navegación. Los portugueses ya le habían dado la vuelta al África y ya conocían que la tierra era muy grande. Todavía no tenían los límites, pero ya sabían que era muy grande. Los genoveses también habían hecho incursiones y sabían más o menos qué podían ser las dimensiones de la tierra. Pero en Castilla la navegación no se había desarrollado, hasta ahora estaba haciendo sus primeros pinitos. Castilla no tenía la dimensión del tamaño de la tierra que Portugal sí tenía. Entonces, el cuento que no se le podía echar a los portugueses, que no se le podía echar a los genoveses, que no se le podía echar a los venecianos, que no se le podía echar a ninguna de los pueblos navegantes, porque ellos tenían un conocimiento de la navegación que hacía que fuera muy complicado que les pudieran meter gato por liebre. Sí se lo echan a Isabel. Isabel no tiene una idea de navegación muy clara. Bien puede pensar, el cuento es que la tierra era mucho más chiquita y que la ruta por ahí salía a Zipango, al oriente, a Japón, buscando las especias y buscando el oro. Entonces, los cálculos no daban porque todo el mundo sabía que la tierra era mucho más grande de lo que estaba diciendo este señor, que como ya sabemos se llama Cristóbal Colón. Entonces, todo el mundo sabe que eso era más grande. Pero el tipo dice que ahí, por esa ruta, se acorta el espacio y usted va a llegar a Japón y a Catay y a Zipango, lo como llamaban en esa época, y le echa el cuento. Entonces, ella, que no tiene los conocimientos de navegación suficientes, muchas cosas en la historia han surgido a partir de un error histórico en ese momento. Ella no tiene, los cálculos están mal hechos, y lo que pasa es que se van a topar con un continente, ¿sí? Pero eso no se lo esperaba a nadie. La Tierra sí era mucho más grande, los cálculos sí estaban mal, ahí no se acababa la Tierra. Lo que pasa es que ahí había otra porción de tierra que nadie había visto ni soñado, y que ese sí es un cuento, mejor dicho, para que lo echen a uno. ¿Cómo le van a decir que es que en la mitad del mar donde nadie ha visto hay un continente? Y el tipo, por supuesto, no lo va a saber, él nunca lo va a saber. Él va a saber que esa tierra a donde él llegó son los límites de lo que él había dicho, y que él cumplió con sus palabras y que sus cálculos estaban bien, y que el tipo llegó a Zipango y que el tipo llegó a la India. Pero él no va a saber las dimensiones de lo que descubrió, eso lo va a entender es Américo después. El asunto es que esta aventura de Colón, la reina le va a dar el aval económico, va a financiar la empresa. Al financiar la empresa, ella lo puede hacer porque es autónoma. Al financiar la empresa, por 2 actos casi fortuitos, España se ve montada en un imperio colosal.
De esta manera se van a encontrar con un imperio impresionante, del otro mundo, como dicen en términos literales, porque van a terminar gobernando sobre el planeta entero. El siglo XVI recibe a España como la dueña. El siglo XVI y XVII le pertenecerán a España, y España va a montar un imperio de Padre y Señor nuestro, literalmente hablando. No lo forjan con el trabajo y el sudor, se lo topan, se lo encuentran por azar, pero lo van a mantener, y lo van a mantener durante mucho tiempo, porque este imperio arranca en el siglo XVI y termina en el siglo XIX. Son 3 siglos de hegemonía en que España fue importantísima en todo sentido. Entonces, Juana la Loca y Felipe el Hermoso tienen un hijo que es Carlos V. Ese Carlos, entonces aquí viene todos esos famosos confusos, esas famosas confusiones académicas, porque es que este tipo, como tiene 2 coronas, porque es la fusión de los Habsburgo con el trono español, entonces se llama de una manera en un lado, se llama de otra manera en el otro. Entonces, en España se llama Carlos I, porque no hemos visto Carlos antes, o sí, ninguno, entonces se llama Carlos I. Y en Alemania, en los principados alemanes, se llama Carlos V, porque allá sí ha habido antes Carlos y este es el quinto. Entonces es el mismo man que se llama de 2 maneras porque tiene 2 coronas, una española y una austriaca. Eso es así. Entonces este tipo, pues entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ¿eso quién le paraba bolas a este man? Nadie. Margarita de Austria, hay un personaje que es una tía que él tiene, una tía austriaca. Una tía que tuvo 3 matrimonios, enterró 3 maridos, una mujer legendaria, con un temple de acero y con un sentido de universalidad poderoso. Esa mujer va a coger a Carlos V desde chiquito en vista de que Juana la Loca está en todo su delirio mental, y entre el delirio mental y los prejuicios de la época esta mujer está condenada. No se sabe hasta dónde estaba su locura y hasta dónde su lucidez política, pero estaba invalidada en su tiempo para ser reconocida como tal. Y Felipe el Hermoso metido a lindo. Entonces, él metido a divino, tampoco le paraba bolas a nada de lo que le tenía que parar, y menos, por supuesto, a Carlos V. Entonces, esta mujer cría a Carlos, lo coge desde chiquitico y lo educa. Y lo va a educar como un hombre de la talla del imperio que el tipo va a tener. Y el hombre da la talla de lo que toca y da la talla de lo que es. Cosa que rarísima vez pasa. Cuando hay un imperio de esto, generalmente lo termina cogiendo el que menos sabe qué hacer con él, pero Carlos V sí era un tipo que sabía qué hacer con ese imperio. El imperio que Carlos V va a tener es una cosa muy particular. Al tipo básicamente lo crían en Bruselas. Casi toda su vida transcurre en Bruselas, y el tipo lo crían en flamenco, además, en la parte de la cultura flamenca de los Países Bajos de Bélgica. Bélgica tiene 2 poblaciones, los flamencos y los valones. A él lo van a criar entre el mundo flamenco. Él es un hombre de los Países Bajos. Él no habla español y tampoco habla alemán. Entonces el tipo gobierna un mundo cuyos idiomas no habla, un universo cuyos lugares no ha alcanzado a visitar. Es un tipo totalmente ajeno a todo aquello que le toca, pero comprende la grandeza del imperio que manda. Así, digamos, de paradójico es la cosa. El hombre comprende dónde está montado y qué es lo que le corresponde, pero no domina los idiomas de la gente en la que está, a la que gobierna. Entonces, en Europa, este tipo que junta las 2 coronas, porque todos los parentescos entre las noblezas europeas hace que muchas veces haya personas que son herederas de 2 o 3 o 4 coronas, como alguna vez habíamos hablado de María Estuardo, que era heredera de la corona de Escocia, de la corona de Francia y de la corona de Inglaterra. Entonces de una vez la decapitaron para que no heredara ninguna. Pero este tipo hereda todas las coronas. Entonces este tipo es el que va a lograr la unidad de todo el imperio durante su tiempo de vida, y lo va a lograr con una universalidad, porque es un hombre perfectamente cosmopolita.
Tiene el problema de que no hablan los idiomas de los pueblos, pero entiende los pueblos, digamos, la dimensión. En este momento, España, ligada a Austria, posee la España, o sea, Castilla y Aragón, y todo lo que le quitaron a los moros, y todo lo que le quitaron a los demás, o sea, ya el territorio, poseen toda la Europa central, el Austria, poseen los principados alemanes, que es la razón por la cual él se llama Carlos V, poseen los Países Bajos, poseen la Sicilia, poseen reinos de Italia. En este momento son posesiones de los Habsburgo. Hay una parte del norte de Italia que es posesión de los Habsburgo, que por lo tanto le toca a los españoles. Y poseen Asís, una parte importante de la Italia. Y en Asís es cuando cuando los reyes españoles van a conocer, a través de toda esta fusión de coronas, la tradición del pesebre que en esa época tenían los italianos en Asís desde cuando Francisco de Asís había llegado de las cruzadas. Ahí es que lo van a conocer, y es a través de todas estas fusiones que el conocimiento del pesebre va a llegar a los españoles, y más adelante a través de ellos que llega al Nuevo Mundo. Ahí empiezan a tenerse unas partes importantes. Las guerras, los españoles lo que van a hacer, como lo que tienen es hombres y un ejército tenaz. Entonces van a crear, los ejércitos están compuestos por 6.000 hombres. Esos 6.000 hombres se dividen en grupos de 3. Cada uno de esos grupos tiene 2.000 hombres. Eso es la estructura de lo que se conocería con el nombre de los tercios españoles. Entonces los tercios españoles son esta organización militar que es sumamente eficaz. Por eso tienen unas lanzas larguísimas que son con las que están protegiendo las espadas. Ellos combinan la infantería y la caballería, y combinan una cantidad de formas. Las lanzas son para proteger a los que vienen detrás con los arcabuces y a los que vienen detrás con las espadas. Las espadas protegen las lanzas y luego los mosquetes disparan. Y así, con la proporción de los mosquetes, de las espadas y de las lanzas, y con la proporción de los 2.000 hombres de cada 6.000, desarrollan una maquinaria de guerra sumamente eficaz. Y con esa maquinaria de guerra tan sumamente eficaz que ellos desarrollan, van a mantener el imperio y lo van a ir acrecentando y lo van a ir acrecentando. Entonces, mientras en Europa se está dando toda la expansión de los tercios por el continente europeo, mientras tanto se van completando las rutas de los descubrimientos. Simultáneamente va pasando. Lo que pasa es que aquí, en este momento, la jugada está en Europa. Europa es el mundo. El eurocentrismo empieza a crearse en esa época. El eurocentrismo es una visión según la cual el corazón del mundo son los europeos y lo demás son territorios a conquistar por ellos, que fue una visión que durante mucho tiempo se tuvo a nivel geográfico y que todavía se tiene a nivel filosófico. Entonces, eso se empieza a crear en esta época. Entonces los tercios españoles se van a todas partes y van a tener unas peleas en los Países Bajos terribles, porque la guerra ahí va a ser gigantesca, y eso hace que en los Países Bajos los españoles tengan una recordación ingrata por las peleas, las guerras tan fuertes que tuvieron con los pueblos de Flandes y con todos los pueblos de lo que hoy es Bélgica, tanto que en las tradiciones de Holanda, se dice que cuando los niños no se portaban bien en Navidad, venía Pedro el Español y se les llevaba los regalos. Que al lado de Santa Claus estaba Pedro el Español. Todas estas leyendas vienen de toda la época en que se fusionan las coronas y se va incrementando el imperio. Entonces se va incrementando el imperio, y hay un momento en que cuando se descubre la América, y ya digamos, ya se termine de descubrir la América, que va avanzando y avanzando y avanzando, y se llegue hasta Filipinas, en cualquier parte del mundo hay una posesión española. Está toda Europa, está el imperio continental americano, que ya está apareciendo, y está el imperio, las islas en el Pacífico. Entonces, como en cualquier parte, digamos, todo el globo terráqueo tenía posesiones españolas en un momento dado. Entonces, en alguna parte del imperio siempre era de día, porque era todo el globo el que estaba metido en este imperio. Por eso se decía que en el imperio de Carlos V nunca se ocultaba el sol, porque en alguna parte del imperio siempre era de día. Su imperio llegó a tener este tamaño tan grande, y el hombre gobernó todos esos reinos, y eran unas épocas turbulentas, porque donde está la marca con Austria era el avance de los turcos otomanos.
Entonces las guerras entre los austriacos y los otomanos están en este momento en su plena vigencia porque están definiendo los límites de los dos imperios en los Balcanes, por un lado. Por otro lado, están empezando la gran aventura de ultramar. Entonces todo esto se va conformando en el gran imperio que en un momento dado llegó a ser el imperio español. Y los únicos que están excluidos de ahí son los franceses. Los franceses están perfectamente rodeados porque si usted mira el mapa de Francia, pues limita todo con España y lo otro limita con los Países Bajos. Y los Países Bajos están en ese momento bajo la dominación de los españoles por la vía de los Habsburgo. Y por el otro lado está Inglaterra, que en un momento dado estaba Enrique VIII casado con Catalina de Aragón. Y Catalina es la hermana mayor de Juana. Entonces ahí la corona de España tenía paticas en Inglaterra a través de Catalina de Aragón. Mandaba en ese momento en Europa, en España. Entonces, si usted junta todo, solamente Francia queda perfectamente circundada por todo el poderío y la expansión del imperio español. Francia lo que pasa es que es muy grande, siempre ha tenido un tamaño de población muy grande comparativamente con Europa y eso le ha permitido defenderse de épocas en las que ha estado realmente cercada. Tan cercada estuvo que se alió con los mismísimos turcos musulmanes, porque siendo ella un reino cristiano, estaba rodeada por un imperio gigantesco que la rodeaba por todas partes. Francia queda totalmente rodeada en este momento de lo que va a ser la expansión del poderío español, en el momento en que Catalina de Aragón todavía está casada con Enrique VIII, antes del divorcio, que va a determinar el fin del poderío de la corona española en Inglaterra, y que Inglaterra se vuelva protestante por la vía de la ruptura que Enrique VIII va a hacer con el Papa para casarse con Ana Bolena y todo ese rollo. Pero entonces, en ese momento, hay un momentico en que España lo tiene todo. Y hay un momento en que está Carlos V de España, pues Carlos I de España, V de Alemania. Está Enrique VIII en Inglaterra y Francisco I en Francia, y los tres son unos duros. Hay un momento en que están los tremendos disputándose la geopolítica del momento, y España se hace totalmente hegemónica. España siempre va a tener a Francia atravesada, pero siempre va a ser hegemónica. Y va a desarrollar todo este imperio, y la parte más importante de este imperio por ahora es la parte europea. En este momento eso es lo que juega en favor de España y es lo que le da el soporte como imperio. Más adelante, el Nuevo Mundo va a adquirir cada vez mayor importancia. Pero ahorita, en esta primera parte, lo más importante es la hegemonía que ellos tienen en Europa, y es el avance de los tercios, y el avance de los tercios le da oficio a todo el mundo, porque se acuerda que allá no era que hicieran mucho, después de la expulsión de los moros y de los judíos, que era la gente que sí trabajaba. Los que quedan son caballeros andantes. Entonces, ¿usted en qué va a ocupar ese montón de caballeros andantes que tenía por allá buscando doncellas y deseando llegar a una fonda para poder contar sus hazañas? Pues los vuelve los tercios españoles y los manda por el mundo entero. Y por eso después vamos a ver, cuando estemos en el siglo de oro, cómo sus grandes escritores, todos son espadachines y todos son guerreros y todos son soldados, y todo el mundo está movilizado, creando un imperio y llevando la fe allende los mares. Entonces se va creando todo este imperio tan supremamente grande. Ellos van a tener una época importante, unos 2 siglos y medio de grandeza, de verdadera hegemonía, y son los policías del mundo porque son los guardianes de la fe. Y además que, a pesar de que los franceses eran católicos, de ahí venían muchas de las herejías, del pueblo cátaro, de los dulcinos. Muchas herejías venían de la interpretación de los pueblos franis que habían conformado ese reino de Francia.
Entonces, ellos, los españoles, se declararon los guardianes de la fe, los dueños de la Inquisición, los dueños del imperio, los dueños del balón. Ellos eran los dueños de la jugada en el siglo XV y XVI y XVII todavía. Eran porque mientras tanto Europa se va a meter en las guerras de la contrarreforma, de la reforma, y eso la va a empantanar, a pesar de que España es la contrarreforma, pero España no tiene ya divisiones internas. España ya saldó sus cuentas, ya se agarró con todo el mundo por dentro hasta que se unificó, y durante todo este periodo va a existir esa España imperial, esa España unitaria, esa España que ellos sueñan en su imaginario como una sola España, que había logrado conjurar todos sus demonios internos y se había convertido en un imperio y en una potencia. Entonces, esta época es curiosa en la historia porque mucho más adelante, muchísimo tiempo más adelante, Franco va a glorificar esta época con todos los hierros y le va a dar pues toda la pompa, porque el fascismo, en la versión del fascismo que tuvieron los españoles, que era la de Franco, tanto como el fascismo de Mussolini, tanto como el nazismo de los alemanes, de los nazis en Alemania, glorificaban un pasado espléndido del cual se prendían para retomar viejas glorias y volver a los ideales del imaginario de cuando cada uno de ellos fue un imperio o un gran reino. Los italianos pues eran el imperio romano, los españoles realmente fueron este imperio, y los alemanes se imaginaron el resto, porque ellos en esa época apenas eran reinos hermanos. Entonces, dentro de esa corriente, mucho tiempo más adelante, Franco va a glorificar esto. Y luego, después de la muerte de Franco, 20 años de lo que hace que Franco murió, han estado bajándole la caña al imperio, como una manera de rechazar todos los valores que impuso a la brava la era de la dictadura. Así que entre la glorificación que le hacía Franco al imperio español y la bajada de caña que le metieron después de que murió Franco, no hay todavía una proporción de la grandeza, pero lo fueron. Independientemente de que se toparan con este imperio, de lo azaroso que fue el llegar a conformarlo, de que no fue el producto de un trabajo laborioso, ellos fueron grandes durante los siglos XV, XVI y XVII, fueron enormes. Y este imperio les va a durar desde la época de Carlos V hasta 1830, hasta el siglo XIX, que es cuando se les acaba toda la América Latina, y los últimos pedacitos de imperio se les van a acabar en 1898, cuando Cuba, Filipinas y Puerto Rico se independizan en la guerra donde interviene Estados Unidos. Ahí se acaba el imperio y ahí es cuando les da la depresión más espantosa, cuando se acaba ese imperio. Pero duró bastante. Tiene una época, en la época de Napoleón se les empieza a desmoronar, porque es cuando se le va toda la gente del sur, y cuando empieza la primera independencia nuestra, que después sería definitiva, pero que ahí es el primer grito. Eso es lo que les dura el imperio, básicamente. Entonces, en ese tiempo ellos construyen la Gran España, la España imperial, que tiene su eje en Europa, fundamentalmente, y que está definiendo el predominio político con Francia y con Inglaterra. Pero luego, cada vez más, las colonias van a adquirir importancia, creciente importancia, hasta llegar al punto en que soporten el imperio, porque más adelante va a haber un momento en que necesariamente se parta, por lo mismo que se partó el Imperio Romano, en el Imperio Romano de Oriente, en el Imperio Romano de Occidente, por lo mismo que se partieron todos los grandes imperios, pues no se pueden sostener mucho tiempo en ese tamaño. Entonces, este es el periodo que va a durar en el mundo de Carlos V. Más adelante vuelven y se separan las dos casas imperiales, y ya eso serán otras épocas, y cuando se separan las dos casas imperiales, España se va a dedicar a su imperio de ultramar, y ahí es cuando le va a parar bolas a las colonias y va a reglamentar y a institucionalizar lo que antes fue todo un proceso de conquista, y va a enfocar todo su imperio hacia el Atlántico, pero en un principio era hacia Europa. Entonces el Atlántico lo van a descubrir, porque como hay una pelea con los musulmanes, una guerra enorme con los turcos otomanos, las rutas que antes se utilizaban para unir a Oriente con Occidente y llegar hacia las Especias no se pueden usar, porque está en plena vigencia el Imperio Turco Otomano, al que se llama la Sagrada Puerta.
Se no puede atravesar la Sagrada Puerta porque ahí está el centro de la guerra de los austriacos con los turcos. Entonces, las vías, no se pueden usar las vías terrestres y no se puede usar el Mare Nostrum porque está en la mitad de la pelea, no que el Imperio Otomano también cubre el norte de África. Entonces, por eso se van a buscar otras rutas, porque esas están bloqueadas y las especias se necesitan para poder comer, para poder conservar los alimentos, para poderle dar sabor, porque las especias se producen en el trópico. Entonces se necesita llegar desesperadamente a la India, no es que sean tan exóticos, que les dé que porque no pueden comer sino pimienta de la India, es que no se producía, sino allá. Además está el espejismo del oro que venía de Zipango, Marco Polo hablaba de monedas de oro en las cuales acuñaban el dinero los japoneses y los chinos cuando él los visitó. Entonces, sobre las leyendas de Marco Polo, están buscando un país donde hay oro y un país donde hay especias. Y a su vez los portugueses andaban buscando la leyenda del Preste Juan, un reino espléndido perdido en lo profundo del África, y es cuando le dan la vuelta a toda el África, buscando la leyenda del Preste Juan. Ambos están buscando espejismos, y esos espejismos los están llevando a buscar otras rutas. Entonces van a buscar las rutas de las especias, y cuando van a buscar las rutas de las especias, es cuando se dice que hay otra manera de llegar, que no es por toda el África, que era lo que había ensayado Portugal, que no es por la India, digamos por el lado del oriente, porque esa es la zona, no, hay una parte donde está el cuerno del África, la península arábica, y usted atraviesa eso y va a llegar a la India. Resulta que esa es la ruta que justamente no se puede usar, porque entre la península arábica y el Imperio Turco Otomano es donde está el corazón del bloqueo de las rutas. Entonces por eso es que usted se ve arrojado al Atlántico. Los portugueses con Enrique el Navegante ya habían empezado a montar toda la industria de la navegación portuguesa mucho antes que los españoles. Los españoles la van a desarrollar después, y una idea de cómo desarrollarla es la que se le ocurre a Isabel dándole el billete a Colón. Dice, pues sí, a mí sí me interesa meterme en esa jugada, y si usted quiere hacerlo, pues vaya, hágalo. Sí, entonces yo le financio que usted vaya y lo haga. Y el hombre lo va a hacer, pero entonces los cálculos le dan que por ese lado llegaba más cerca, al mismo punto, a Japón y a la India y a China, pero no es que llegue más cerca, es que entre el punto de partida en Sevilla y en España y lo que va a ser en realidad la India, hay un pedazo de tierra totalmente grande que está en la mitad, que es con el que el tipo se va a encontrar de carambolas. Los cálculos le daban hasta ahí. O sea, tenían razón los que le dijeron que eso no le iban a dar plata para eso porque era una locura. Y que eso no era así, porque los cálculos sí estaban errados. Lo que nadie se imaginaba era que había una fantasía de ese tamaño en la mitad de la ruta. Y esto tampoco se lo imaginaba Colón. Por eso le dice indios a la gente del Nuevo Mundo, porque el tipo piensa que llegó a la India. Entonces, en el momento en que las rutas se desplacen al Atlántico, en ese momento el Mediterráneo se vuelve un mar interior, porque ya no es el punto por donde se empiezan a navegar las grandes rutas. Ya todas las rutas que estaban en el interior, en ese momento, que eran todo el mundo europeo, pasan por esa vía a hacer rutas interiores. La Liga Hanseática por los mares bálticos, y que fue toda la historia del desarrollo vikingo, del Mar del Norte y del Mar Báltico, eso que se vuelve un mar interior. El Mediterráneo se vuelve un mar interior, ya se vuelve un laguito pues a interior porque existe el Atlántico. La ruta de la seda pierde toda la vigencia porque ya existe la ruta del Atlántico. Las caravanas que venían de Timbuktu y que recorrían todo el África del Norte, donde los camellos tenían el lugar de los barcos y donde la arena tenía la función del ancho mar, también se vuelven rutas interiores. La ruta de la Arabia Feliz, que era por donde venían los inciensos, pasando por lo que hoy es Yemen y atravesando el cuerno del África para llegar a todo el norte del África, todo eso queda convertido en mares interiores, porque el océano Atlántico conecta el mundo de otra manera, y ese océano Atlántico que va a conectar el mundo de otra manera y que va a abrir las dimensiones que nadie imaginaba
del planeta Tierra lo van a controlar los españoles, ni más ni menos. Y ahí sí se vuelven realmente grandes, porque hay un momentico en que controlan la Europa, controlan el océano y están conquistando paso a paso el nuevo mundo. Entonces hay un momento en que todo lo tienen ellos en su mano. Y esa es la época de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que es el mismo man. Entonces, en esa época es que ellos son los dueños de la jugada, pero fíjese que entre los reyes católicos, entre Fernando e Isabel y Carlos V, que es el nieto de ellos, pasa apenas una generación, 2 generaciones, y ya las 2 generaciones están montados en el ¿qué imperio? Eso es casi inmediato, la unificación y el descubrimiento, digamos, el llegar a montar un imperio de este tamaño sucede en muy pocos años. Normalmente toma muchísimo más tiempo para los pueblos llegar a desarrollar un imperio del tamaño que ellos desarrollaron, pero esto lo hacen prácticamente a toda. Entonces ya tienen todo eso montado. Ahora van a estallar las guerras de la Reforma, y las guerras de la Reforma van a convertir a España en la adalid del catolicismo y en la guardiana de la fe, y le van a dar un lugar muy importante dentro de todo el turbulento contexto geopolítico de la época, pero con la ventaja de que no tiene una división interior profunda como sí tienen los ingleses y como sí tienen los franceses. El no tener una división interior profunda, porque ya solucionó todo eso, ya se armó con los que era, ya están los que son, hace que ella pueda seguir todos los procesos de conquista, mientras que los franceses y los ingleses se demoran bastante más en unificarse y en llegar a crear todos los procesos de conquista, porque están en profundas guerras interiores, y eso le da una ventaja a España grandísima en América, porque los otros están en la mitad de la jugada, están cascándose entre ellos, y España ya no. Entonces eso le da a España la supremacía, y la va montando en todos los procesos de conquista. Entonces, la Reforma en realidad empieza por la crítica de Martín Lutero al Sacro Imperio Romano Germánico, porque considera que un poder temporal, un poder terrenal de un reino espiritual no es compatible con el proyecto cristiano, porque el proyecto cristiano era un reino de otro mundo, un reino espiritual. Y al poseer semejante imperio financiado con indulgencias y con diezmos, se pierde el propósito espiritual. Eso lleva a Lutero a protestar en los principados alemanes, y ese es el origen de la Reforma, y esto va a involucrar de una manera indirecta profundamente a España. En el momento en que Martín Lutero se rebela contra la condición terrenal del poder de la Iglesia en la tierra, porque propugna por un reino espiritual, da origen a un movimiento enorme, a un levantamiento campesino que se va a conocer como la Reforma. Ese movimiento lo dirige Lutero, lo apoya Calvino, lo apoya Zwinglio, lo apoyan una gran cantidad de personajes muy importantes en Europa, y lo convierten en otra religión, que es la religión protestante. Ligados a esto van a estar los suizos, van a estar los holandeses, van a estar los ingleses, porque Enrique VIII se monta en este paseo no por fe, ni por profundo desacuerdo con el carácter de la Iglesia, sino porque no le dieron el divorcio para casarse con Ana Bolena. Sus motivos son políticos, estratégicos y totalmente personales, pero esto le va a dar una proyección al movimiento muy grande, porque en el momento en que Inglaterra asume la fe protestante, cambia y altera el equilibrio de la historia en ese momento. Lutero va a traducir la Biblia al alemán, y al traducir la Biblia al alemán va a crear el idioma como tal. El idioma alemán se cuenta desde la traducción de Lutero de la Biblia.
y se va creando este mundo. Entonces todos estos pueblos protestan contra el rumbo que ha tomado la iglesia como institución en la tierra, porque esta iglesia contra la cual protestan es una iglesia muy antigua, que ya tiene muchísimo tiempo allá y que se ha viciado de todas las cosas que los grandes poderes suelen viciarse cuando durante mucho tiempo han gobernado. Pero la iglesia de España no ha tenido ese proceso de desgaste, todo lo contrario. La iglesia de España está en plena vigencia, está a todo vapor, está poderosa, está renovada porque significa la unidad de España, el surgimiento de ellos como Estado nacional. Entonces no es Carlos V, el hombre cosmopolita que conocía toda Europa y que gobernaba desde Flandes, el que va a enfrentar esta coyuntura. Es su hijo, es un hombre taciturno, introspectivo, monacal, austero, severo, Felipe II. Felipe II, a diferencia de Carlos V, al que le cabía el mundo entero en la cabeza, este tipo es un hombre totalmente austero. Y dentro de lo que va a ser el monumento del Escorial, el cuarto de él es una cosita chiquitica, perfectamente frugal, donde está una camita que es como un catre tieso, porque el tipo no quiere formar parte de ninguna vanidad mundana. Y es ese espíritu monacal de claustro, ese espíritu que va a desarrollar Felipe II, el que se va a meter en la España profunda, esas mujeres beatas vestidas de negro que se ven asomadas por un resquicio de las ventanas, observando anhelantes a todo el que camina por el centro de la plaza. Esa es la España de Felipe II, esa España que después se va a desarrollar con esas grandes capuchas y esos flagelantes que salen en la Semana Santa. Esa es la España de Felipe II, esa España claustra, esa España espectral es la de Felipe II. El hombre se rebela contra la rebelión de Lutero, y como la rebelión de Lutero se llama la Reforma, el hombre se llama la Contrarreforma. La Contrarreforma es que España se opone a la rebelión que en los países del centro de Europa se está dando contra la Iglesia tal como estaba constituida. Y España se dedica a defenderla y convierte la defensa de la Iglesia católica una vez más en su razón de ser, una vez más porque la misma conformación del Estado español se dio sobre la base del proyecto católico. Entonces Felipe II retoma el proyecto católico con la fuerza y la vigencia con que Isabel y Fernando lo montaron para crear el país, y se vuelve el adalid de la Contrarreforma. Y él es el que, él solito representa la Contrarreforma, representa la Iglesia católica, apostólica, romana, y la representa contra la rebelión protestante. La rebelión protestante divide a Francia por dentro, porque dentro de Francia hay una importante porción de protestantes que luego van a ser aniquilados en la matanza de San Bartolomé en tiempos de la reina Margot, muy a su pesar. Además, los ingleses también están divididos porque los escoceses son en ese momento, unos son católicos y otros son protestantes. Es alrededor del mundo católico y protestante que se van a crear todas las guerras que van a sacudir a Europa en el siguiente periodo. Y es la Irlanda católica la que se sospecha que, unida con la España católica, puedan en un momento amenazar a Inglaterra, razón por la cual Irlanda queda sacrificada por la historia, trenzada en un conflicto que ella no genera, pero que la atraviesa totalmente. Ese es el mundo de Felipe II. Y la fe, la defensa del catolicismo como doctrina, como principio y como esencia contra cualquier divergencia, es su credo. Y él se vuelve una vez más un cruzado. Y por eso es el carácter tan supremamente fuerte que tiene la religión en el Nuevo Mundo. Por eso la evangelización es tan importante, porque eso va en últimas a justificar toda la conquista, porque lo que se va a hacer desde el punto de vista de las guerras de la Reforma y de la Contrarreforma es extender la fe hacia el Nuevo Mundo, es decir, darle una proyección mucho mayor a la fe del Nuevo Mundo, que es otra manera de contrarrestar los movimientos de protesta que se han alzado en contra de la Iglesia Católica Romana tal como estaba concebida.
Entonces eso le va a dar un papel protagónico a España en las guerras de la Reforma, un papel protagónico en términos de lo que significa y de lo que aquello por lo cual aquello que ella representa, pero no la despedaza por dentro, como si despedazan a Inglaterra y como si despedaza a Francia las guerras de la Reforma, porque España ya se unió y está totalmente cohesionada en ese momento en torno al proyecto católico, los demás no. Entonces, como España está cohesionada, tiene un ejército tan fuerte y se siente defensora de la fe, pues lo que está haciendo es va en últimas a justificar toda la conquista, porque lo que se va a hacer desde el punto de vista de las guerras de la Reforma y de la Contrarreforma es extender la fe hacia el Nuevo Mundo. Estas guerras civiles lo que hace es que se retarda. Por eso es que las colonizaciones que se van a hacer de Inglaterra y Francia son ya mucho más cerca de 1600, mientras que las españolas son de 1400 y 1500, porque ellos se demoran un periodo, mientras se unifican, se ponen de acuerdo y definen un rumbo religioso para cada uno de esos países. En cualquiera de esas circunstancias, el mundo está puestecito en bandeja para los españoles. Ahí todo les tocó propicio en una época en que fueron grandes. Y en esa época en que fueron grandes va a surgir una literatura colosal, tan grande como grande el imperio, que se conocerá como el Siglo de Oro. Esa literatura tan maravillosa que tienen, y las aventuras en el Nuevo Mundo, y todo aquello que les va a traer la historia, lo que les depara en la búsqueda del Dorado, en la inmensidad de los Andes, en la riqueza del Potosí, en la exuberancia de los pueblos aztecas, tanto como en la mirada de lo que va a ser toda su aventura por el mundo entero y su gran literatura y sus grandes adalides, todo eso, el periodo más floreciente de su historia, antes de que se oculte el sol, Inglaterra le gane la batalla, los holandeses le entorpezcan los mares y los ingleses le terminen disfrutando las riquezas que ella sacó, todo eso, su tiempo de grandeza, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de un mundo donde no se ocultaba el sol, desde la grandeza de un hombre universal que heredó el mundo como imperio y de una nación que recién unificada se encontró con un imperio colosal casi sin imaginarlo, desde los espacios de todo lo que esto abrió en el imaginario del mundo español,